Bien, gracias por la sintonía. Continuamos en el Sol de las Noticias. Este noticiero se transmite de 6 a 8:30 de la mañana, pero tenemos un espacio más que de entrevistas, es para dialogar sobre diferentes aspectos de la vida del ser humano, de asuntos de interés comunitario, de hablar de salud y de tantas otras cosas que nos permiten salirnos un poco de lo tradicional, y cuando hay cosas buenas también las resaltamos. Hoy tenemos la presencia del pastor Javier Ramírez del Ministerio Cristiano Libre Entre Rejas y también del pastor César López de la Iglesia Pasión por las Almas, esta iglesia que dirige el apóstol Carlos Cerrato, un buen amigo nuestro, a quien le agradecemos siempre por aceptar nuestras invitaciones. Lo habíamos invitado, pero está un poquito afectado de su salud, y sin duda que el trabajo que él hace, el pastor Carlos Cerrato, el apóstol Carlos Cerrato, es importante. Es en los centros penitenciarios, y ahí donde pues lamentablemente tenemos el concepto equivocado muchas veces de que como que son seres humanos que no merecen ser vistos como tales, donde pensamos de que no son redimibles, ahí donde en los centros penales donde la mayoría de la gente no cuenta con visita y tantas cosas más. Pero desde la visión de Dios todos somos iguales. Tan pecador es el que le quita la vida a un ser humano, el nuevo Código el que Penal comete adulterio, el que fornica, el que roba, el que no hace lo que Dios manda. O sea que ante la presencia de Dios no estamos exentos ninguno de nosotros de pecar. Entonces, pero tenemos la oportunidad de que Jesucristo con su sangre bendita redime. Así que los presento ya, un gusto saludarlo, pastor Javier Ramírez del Ministerio Cristiano Libre Entre Rejas de El Salvador, y también al pastor César López de Pasión por las Almas. Gusto saludarlos y que podamos compartir esta mañana. Usted es ex miembro de pandillas. Así es. ¿Cómo fue su inicio en esto de las pandillas? Buenos días, ante todo buenos días, pues todos los que ven a través de este canal de televisión, muchas bendiciones. Sí, a la verdad, pues un tiempo pertenecimos a la pandilla MS en El Salvador, y pues a la edad de 14 años fue que empecé a ingresar a lo que es las pandillas, quizás porque en la familia de uno a veces quizás no hay amor para el joven, o tal vez hay casos que la madre prefiere más al padrastro o viceversa. Entonces a veces el hijo siente que no hay mucha atención para él. ¿Ese fue su caso? No, mi caso fue quizás porque mi padre y mi madre siempre me dieron todo lo que yo podía desear. Quizás más que todo en mi caso, en mi vida, quizás fue por buscar otro ambiente. Y quizás la curiosidad me llevó a poder ingresar a las pandillas. Entonces, a la edad de 14 años, empecé a ingresar a las pandillas en El Salvador. Allá anduvimos, empezamos allá por el 1994. En El Salvador, más que todo, se veía gente deportada de Estados Unidos, que venía de allá, deportada. Entonces, a raíz de eso, empezamos a involucrarnos en lo que es, en ese mundo de las pandillas. Conocí gente que venía deportada de Estados Unidos a El Salvador. Ahí fue como ellos me ingresan a la pandilla, gente deportada de Estados Unidos. ¿Y cómo es el ingreso en una pandilla? Porque se dicen tantas historias de que previo a eso hay un acto violento, ¿verdad?, de confrontación. Sí, claro, al ingresar a una pandilla por primera vez, pues tiene que ser golpeada la persona para poder ingresar a una pandilla. Igual manera las mujeres también. Cuando una mujer ingresa a la pandilla, de igual manera tiene que ser golpeada.
digamos, 5 personas o 6 personas que lo golpeen a uno. Y pues de ir de eso, pues empecé a involucrarme más en lo que es en las pandillas en El Salvador. Y pues el enemigo me usó tanto de una manera tremenda que ya a la edad de 17 años ya era líder yo de aquel lugar. Era líder de una clica de El Salvador. Y ya ser líder significa alguien que tiene capacidad de cometer cualquier delito. Sí, claro, claro que sí. Pues en aquellos tiempos había mucho en robo, pero en ese tiempo quizás el robo era nomás para quizás cambiarnos y sobrevivir. Ahora es muy diferente las cosas, ¿verdad? Son muy diferentes todas las cosas, pero empezamos a crecer en ese mundo de las pandillas ahí en El Salvador y empezamos a ingresar más jóvenes a la pandilla. Jóvenes que, como les decía, a veces hay jóvenes que en la pandilla tienen como le digo, un pasado oscuro, en la forma de que quizás, como le dije, la madre prefiere más al padrastro que al hijo, o viceversa, o quizás los padres son alcohólicos, y a veces eso es lo que pasa. Entonces, la mayoría de jóvenes se tiran a las calles. Pero no es tan... porque de repente nos plantean que en el caso de los muchachos que están en las pandillas, como que vivieran en un mundo donde ellos pueden tener control y que viven bien y que la pasan bien entre ellos, pero la realidad es otra. O sea, es de sufrimiento, dolor. Claro que sí. De intranquilidad. En el día, pues, quizás uno se siente bien cuando anda con los jóvenes de la pandilla. Allá, pues, no sé, aquí llamamos homeboy en aquel lugar. Uno andaba con los homeboy para arriba y para abajo, uno se siente bien. Pero en el momento de que uno llega a donde quizás uno se queda a dormir, ahí llega la soledad al corazón de uno. Ahí está el vacío en el corazón de uno, que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. No lo puede llenar la droga, ni las mujeres, nada. Solamente lo puede llenar Dios. Y me recuerdo que en aquellos lugares de El Salvador empezamos con el movimiento de las pandillas allá en Santa Tecla. Y el diablo me usó de una manera tremenda. Y para contar un poco el testimonio, pues también quiero decir cómo Dios me encontró. Claro. Dios me encontró. Sí. Porque realmente el diablo, si a uno allá en El Salvador, donde sea usted le sirve, más le va a pagar. Sí. Mi papá y mi mamá son cristianos. Mi padre tiene una iglesia en El Salvador. Siempre tuve el consejo de mis padres, siempre tuve el consejo de mi familia. Ellos siempre estuvieron ahí. El que se alejó de mi familia fui yo. Quizás uno puede decir, quizás no tuve amor de padre y madre, pero yo siempre lo tuve, pero un momento que me alejé de ellos. Y ahí yo creo que es importante, Pastor Javier Ramírez, que le podamos contar a la gente, porque el criterio es, no, el joven se va a las drogas, se va al alcohol o se va a la mara o a la pandilla porque le faltó el afecto. Usted me dice que a usted no le hizo falta nada de eso, Sí. pero se mete en la pandilla. ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Cómo le abre la puerta el diablo para que usted entre ahí? Como le digo, una de las cosas que a mí entró eso fue quizás, mis padres pasaban mucho tiempo trabajando para lo mejor de nosotros. Y yo escuchaba de la gente, me decía, mira, andan unos deportados, han venido y vienen de Estados Unidos y se hace llamar Mara Salvatrucha, de ver así. Y me llamó la atención la forma de vestirse, me llamó la atención en ese momento como una familia, se miraba era algo unido. Yo decía, ¿y eso? Cuando de repente empezamos a involucrarnos y empezamos a ver ahí que uno se toma cariño entre ellos mismos, y también hay parte de culpa que quizás en el país no hay mucho trabajo para el joven. No hay oportunidades. No hay oportunidades, porque realmente ahora los gobiernos están trabajando de una manera que quizás, bueno, en El Salvador está pasando algo, que ya si usted no tiene cuello no entra a trabajar en una empresa. Hay jóvenes que se tiran a universidades y todo, pero cuando ya meten un documento para querer trabajar, no hay oportunidades de trabajo. Necesitan padrinos para conseguir trabajo, ¿no? En cambio, la gente del gobierno tiene a sus hijos, tiene a los nietos, a la mujer, al amante, tienen metidos en los gobiernos, y el trabajo tiene buen puesto de trabajo. Entonces, a raíz de eso, de ver también la pobreza que hay en esos lugares, entonces los jóvenes buscan lo más fácil, que es robar, extorsionar. Eso es lo que busca la gente, los jóvenes de hoy en día.
¿Estuvo en algún momento en peligro su vida? Sí, muchas veces estuve en peligro, como en El Salvador también, como hay Mara MS y Mara 18, entonces llegó un momento que ya no era un niño, mi mente ya no era un niño, ya era un adulto, entonces mi pelea era contra los de la pandilla 18, esa era mi pelea allá en El Salvador, y un momento que llegamos a un momento de que hasta nos dispararon, y siempre pues, ahora que estoy en Cristo he venido a comprender que la oración de la madre de uno Sí. es muy eficaz. La oración de la madre, porque yo llegué a momentos de mi vida cuando estuve preso, que ahí amigos no existen. Ahí se aleja todo. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Estuve preso varias veces en diferentes penales. Las condenas eran 2 años y medio, pero hubo un problema bien serio. Cuando a la verdad fui condenado a una condena, me condenaron a 30 años de cárcel. Fui condenado en aquel país de El Salvador me acusaron por haber matado al papá de la ministra de Educación, una persona del gobierno. Pero yo sabía que Dios, a través de ese problema en la cárcel, Él me estaba llamando. Porque antes la gente me decía, le hablamos de Cristo, no quiero saber nada de Dios. Yo estoy muy joven para andar en las cosas. Ese es para viejitos. Ese es para viejitos. Y la gente, mi papá, hijo, anda a la iglesia, te van a matar. Mi mamá, hijo, mira, por favor, me vas a matar. Me vas a matar de un susto. Mamá, usted, hombre. Si a mí la bestia me cuida, a mí el demonio me cuida. Pero es mentira del diablo. Si yo he pensado que realmente todo lo que ha pasado en nuestras vidas y que lo que está viviendo el joven ahorita es por su desobediencia. Ahora, cuando está en la cárcel, ¿qué pasa con Javier Ramírez? Ahí se siente usted que lo toca el Señor. ¿Qué es lo que pasa para que usted diga, bueno, yo tengo que cambiar de vida? Lo que sucede es de que porque antes de esa condena yo entraba a las cárceles, pero era menor de edad. El menor de edad en El Salvador hace lo que él quiere, porque sabe que a los momentos va libre, el menor de edad. Sí. Así entraba a los penales, salía, entraba. Pero cuando ya uno cumple la mayor de edad, ahí es lo bonito. Ahí es donde se siente que ya uno entra a un penal ya de mayores, ¿verdad? Pero como en aquellos momentos... Y el riesgo de perder la vida ahí es eminente. No, porque realmente sí, porque cuando yo ingresé al penal de mayores, el penal estaba abierto. Cuando le hablo abierto, que en ese penal adentro había de diferentes pandillas. Estaba MS, la 18, allá había una pandilla que se llama la Mao Mao, la Mirada Loca, había varias pandillas, entonces estábamos revueltos. Entonces era un caos, era una bomba de tiempo. Entonces, aparentemente el gobierno de El Salvador quiere hacer eso, hacer que las cárceles se hagan una sola. Pero eso es una bomba de tiempo es una bomba de tiempo, pues, porque en aquellos momentos nosotros cuando estábamos metidos en la cárcel y ahí estaban las diferentes pandillas, teníamos que hacer cola igual que ellos a la hora de comer, a la hora de bañarse. O sea, era una bomba de tiempo que de repente uno caminando y se pegaba con la persona, se escupía la cara o se reempujaban entre las dos pandillas. Entonces hubo un momento que en otras ocasiones, en otros penales, hubieron masacres a raíz de eso. Pero el gobierno permitía eso. Porque siento que el gobierno no tiene una estabilidad en lo que es en las pandillas, dentro de las cárceles. Te voy a contar algo. Cuando yo me hice cristiano, vino una fundación que se llamaba Blue Angel. Blue Angel. Y él traía ¿cómo le digo? Un proyecto grande para las cárceles. El gobierno solamente tenía que firmar. Yo estuve en las reuniones. Venían para meter en los penales para hacer computadoras. Esa era una ONG bien fuerte de Nueva York y traía todo para equipar los penales, pero nunca dio el aval el gobierno. Nunca. O sea, que no estaban interesados en que realmente se recuperaran. Que la gente se rehabilite. En los penales no hay talleres. Para los pandilleros no hay ninguna, ¿cómo le digo?, una fuente de trabajo adentro de los penales. Por eso tienden a delinquir afuera, porque no hay una fuente de trabajo. De hecho, cuando Dios llegó a mi vida,
Cuando Dios llegó a mi vida, a mí me costó incorporarme en la sociedad, porque yo busqué trabajo en empresas y llegaba a empresas, me decían, está bien, trabajen. Pero lo más que trabajaba eran 15 días. ¿Por qué? Porque la misma gente de alrededor lo señalaba. Claro. Decían al jefe, mire, cómo le va el trabajo a ese hombre, gran asesino, es pandillero, un gran ladrón. De repente me hablaban y me decían, mire, fíjese que la empresa no tiene mucho producto para trabajar, le vamos a mandar a hablar. Entonces, no hay como algo para que uno se quiera rehabilitar, porque la misma gente lo acusa a uno. Claro, vamos a hablar más adelante de la parte del testimonio de cómo Dios lo ha cambiado, porque tengo también aquí al pastor César López. César, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué lo lleva a su criterio meterse en su momento a las pandillas? Bueno, licenciado, yo nunca fui pandillero ni marero. ¿Sí? Mi testimonio, yo no fui criado aquí en Honduras tampoco. Mis padres, antes del huracán Mitch, se fueron mojados a Estados Unidos. Mi mamá, mi papá me dejaron de meses aquí. Me crió como la mayoría de los niños en Honduras, que ahora son los abuelos que están criando a los nietos en vez de los padres, a los hijos. Yo llegué a Estados Unidos a la edad de 6 años. Toda mi vida estuve en Estados Unidos, vine deportado en 2010 después de hacer una sentencia en una cárcel de máxima B en Estados Unidos, en el estado de la Florida. De ahí viene mi testimonio. ¿Y qué fue lo que pasó entonces ahí con usted? Bueno, como todos ya saben, la persona que emigra para los Estados Unidos busca el sueño americano, ¿verdad? Entonces, pero para mí, para un inmigrante, eso no es un sueño americano, porque uno tiene que estar, como decimos aquí, chiva, que no le caiga la migra. En aquel entonces, cuando yo entro, si no me equivoco, creo que era el 98, 99. 98, vine deportado en 2010, tuve casi los 16 años. Yo llegué a un país donde no conocía el idioma, no conocía la cultura, se me hacía muy fácil adaptarme a la sociedad, a la escuela. Pasé por mucho lo que hoy en día se le conoce como el bullying, o sea, yo era un inmigrante, me ponían apodos, me señalaban, me criticaban, me quitaban la comida. Entonces mis padres, ellos trabajaban. Mi papá era un albañil, 1000 usos también. Mi mamá trabajaba en restaurantes y mi vida fue una vida donde en vez de estudiar, como yo no tenía amigos adentro de las escuelas, no me adaptaba, no hablaba el idioma, entonces fui adaptándome con aquellos que no se adaptaban a la sociedad también. O sea, tuve amigos pandilleros allá. Pero usted no se involucró en la pandilla. Yo no me involucré en las pandillas que se encuentran aquí en Honduras. Aquí son MS-18, allá las pandillas son diferentes. Sí, estuve en pandillas de Estados Unidos, pandillas de colonia o de barrio que decimos allá, muy diferentes a las que hay aquí. ¿Allá es menos violenta la pandilla o siempre es violenta? Fíjese que depende porque afuera las pandillas no son como son aquí en Honduras, que en Honduras no matan enfrente de la mamá de uno. Ahora, yo creo que están al mismo nivel en las cárceles, incluso creo que allá las pandillas están más organizadas. O sea, todo lo que se mira aquí en los centros penales de nuestro país, yo como pastor del Ministerio Pasión por las Almas, juntamente con el apóstol Carlos Cerrato, trabajamos en los centros penales, en todos los centros penales de Honduras. Estamos entrando a lo que es Ilama, La Tolva, que en estos momentos no hemos podido entrar, hace ya como 3 semanas por los relajos que han habido, pero entramos a predicar a los centros penales adentro y yo hablaba con el apóstol Cerrato y le decía que el error que Honduras tiene, que el gobierno tiene, que la INP, el Instituto Nacional Penitenciario tiene, ya que yo conozco el Centro Penal de Estados Unidos, ellos solamente copiaron la infraestructura, pero no tiene el personal apto, no tiene un sistema apto, no hay reinserción. O sea, cuando un pandillero, no solamente pandilleros hay en la cárcel, estamos hablando gente que ha caído hasta por robarse una gallina. Sí. ¿Me entiendes? O gente que injustamente también. Injusta también. Yo conozco y he conocido gente que injustamente, ¿verdad? Como un hombre que... Ahora, César, entonces, pero usted era de los grupos allá en los Estados Unidos de las pandillas.
¿Qué lo lleva a la cárcel a usted? ¿El consumo de drogas? Bueno, ¿Se vio también en asesinatos, en crímenes? ¿Qué es lo que le ocurrió para que lo llevaran preso? Bueno, lo que a mí me llevó a las cárceles fue que, como le digo, el sueño americano mantenía a mis padres trabajando las 24 horas. Aquí en nuestro país uno puede pasar panza arriba, Sí. ¿me entiende? Allá en Estados Unidos el que no trabaja no come, y el que no paga un recibo, el que no paga el alquiler, lo sacan, la ley lo va a sacar, ¿me entiende? Aquí ya los alquilinos tienen miedo de sacar a alguien porque lo pueden hasta matar hoy en día, Sí. ¿me entiende? Pero mis padres trabajaban las 24 horas. Las 24 horas, incluso a mí no me da pena decirlo porque es parte de mi testimonio como yo lo viví. Mi mamá llegó hasta un punto que tuvo que trabajar en un lugar, una discoteca, en un burdel como se le conoce. Mi papá andaba en el mundo también, mi papá andaba haciendo sus loqueras con sus mujeres. Entonces mi familia, mi tiempo, yo lo hacía en la calle. Ya a la edad de 13 años, 14 años, ya fumaba marihuana, ya vendía marihuana. Ya a la edad de 15, 16 años, ya no solamente vendía marihuana, pero vendía cocaína. Ya no solamente quería vender drogas, sino que quería andar con bastante dinero. Yo me recuerdo que un día tuve una pelea con mi papá por una camisa que me había comprado que no me gustó. Y yo me recuerdo que yo le dije, no, yo no me puedo poner eso porque, como el hermano bien sabe, nosotros en el mundo vestíamos cholo. A mí me gustaba, yo vestía cholo, era talla 28 y me ponía unos pantalones 36 que me daban vueltas, sí. ¿Me entiendes? Era talla S de camisa de niño y usaba una camisa 3X que me quedaba hasta por los codos, gorra, aritos, usaba dientes de oro, cadenas, andaba armado. Entonces esa vida de que mis padres, los padres hoy en día piensan que con un estudio, sí, con la comida, con un techo es suficiente, pero no, lo que un joven quiere es amor. Y lo que a mí me llevó a las calles fue que mis padres eran gente trabajadora en Estados Unidos, no era de los inmigrantes que iba a hacer lo malo. O sea, tenías todo ahí, la comida, sí, y la ropa. Tenía ropa, pero no... Pero ese día que mi papá me dijo, vos te vas a poner lo que querás cuando trabajes. Yo ya andaba en lo malo, pero eso, el diablo usó eso para denotar algo en mi cabeza. O sea, después yo llegué hasta a vender piedra, cocinar piedra. Llegué a estar en puntos de drogas. Llegué a formar, fui a ser parte, no solamente formé, pero fui a ser parte de un grupo de jóvenes que vendíamos droga en cierto barrio en los Estados Unidos. Pero después mi vida comenzó a empeorar. Y comenzábamos a asaltar, a robar, y en el año 2007, abril 19, que incluso tengo un tatuaje en mis manos, no sé si pueden enfocar, tengo un tatuaje en mis manos donde en mi mundo callejero tatué la fecha donde yo caí preso, que es el 4/19/07, usted puede ver ahí 4/19/07, que es el mes 19, que es la fecha 07, fue el tiempo donde yo caigo preso en una cárcel de los Estados Unidos. Como adulto yo ya había caído, como joven ya había caído, yo entraba y salía, entraba por robar, por asaltar, por meterme a las casas, pero nunca se me va a olvidar esa fecha, aparte que me la tatué en el cuerpo. Abril 19 del 07, yo caigo preso como adulto. Mucha gente no me cree, pero también cuando yo te doy testimonio, para la gente que no me cree, y ustedes también me pueden ver que salgo en el internet, salgo en la página del gobierno de Estados Unidos, porque fue un caso grave donde yo andaba asaltando a lo loco. Yo andaba con otro hondureño, con otro compatriota que, si en paz descansa, no sé, pero él no tuvo la misma dicha que yo tuve, porque cuando yo vine deportado en 2010 yo había convertido, él no, él vino a lo mismo, y aquí en Honduras solo duró una semana y lo mataron a él. Pero en el abril 19 del 2007 fue cuando yo caigo como adulto, y esa fue la última vez que yo caigo preso en una cárcel de Estados Unidos. Adentro de la cárcel mi vida fue empeorando, me hice parte de otros grupos criminales adentro de la cárcel, ya saltaba adentro de la cárcel, hacíamos, como decimos aquí en Honduras, pegadas adentro de las cárceles. Y un día mi abuela, nunca se me va a olvidar mi abuela, bendigo la vida de mi abuela, que si me está viendo en este momento, ella ahora viaja a los Estados Unidos, reside en los Estados Unidos. Yo me recuerdo que ella llegó al centro penal donde yo estaba, había cumplido
los 18 años y un mes después caigo preso por andar asaltando a hermana armada, agresión con arma de fuego, asalto de carro con arma de fuego, varios casos por los cuales yo caí ya como un joven adulto, y mi abuela llegó desde Honduras a visitarme, y nunca se me va a olvidar que ella llegó a ese centro penal. Ella fue la que me crió a mí, era como mi mamá, prácticamente mi mamá, y ella me dijo: hijo, hágame una promesa, si usted me ama a mí, si usted se recuerda cómo yo en Honduras lo llevaba a la iglesia a usted, hágame una promesa que usted se va a congregar ahí en las iglesias. Yo me recuerdo que de ahí comenzó mi caminar, de ahí yo me recuerdo que un día entró un policía al módulo y dijo, yo hablo inglés, el policía entró al módulo y dijo, church, church, iglesia, iglesia. Solo me recordé de la voz de mi abuela que me dijo, prométame que va a ir, y yo fui, y ese día había un predicador de estatura bien pequeña, cubano, que yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo solo sabía que yo fui a la iglesia ese día porque una promesa de mi abuela, pero yo miraba que toda la gente se levantaba de sus sillas para pasar al frente, pero yo pensaba que ellos se estaban levantando para salirse, para irse. Entonces, como yo era carreta, en el mundo somos carreta, o sea, hacemos lo que otros hacen. Yo me puse de pie, pero cuando yo pensaba que iba de salida, me encontré al frente del altar. Y cuando yo llego al altar, miro que está el predicador y yo agaché la cabeza por respeto. Sí. Y de ahí comenzó mi vida como un hijo de Dios. Llevo 10 años aquí, ya en mi país, en mi bello país, con el apóstol Cerrato. Llevamos 7 años, yo en lo personal, con él, amén. Predicamos en los centros penales. Y realmente es una desgracia lo que pasa en los centros penales, porque como usted ya se dio cuenta, lo que sucedió reciente en los centros penales, donde se puede introducir una arma, pero meter una Biblia, que nosotros entremos a predicar a los centros penales con un permiso que tenemos firmado de la directora, la abogada Rosa Gudiel. A veces pasamos 4 o 5 horas afuera de la cárcel de Ilama esperando y no nos dejan entrar, donde solamente entramos con una Biblia a predicar la palabra, no nos dejan entrar, a veces sí, a veces no. Lo mismo sucede en Atolba, lo mismo sucede en otros centros penales, pero mira lo que está sucediendo en nuestro país, donde la gente está muriendo adentro, pero meter una Biblia, predicar la palabra, los ponen obstáculos. No estamos metiendo marihuana, no estamos metiendo, tenemos un permiso firmado por la directora, o sea, a nosotros nos pasan por inteligencia primero, para darnos este permiso, ¿verdad? Pero de ahí vengo yo también, de los centros penales. Yo le hice una promesa a mi Padre Celestial en el año 2000, caí en 2007, ya para el 2009, antes de ser deportado el 2010, yo le hice una promesa a mi Padre Celestial. A mí me querían dar 25 años, me agarraron con la arma de fuego, me agarraron con testigos, me agarraron con cámaras y me agarraron con huellas de mis manos en aquella arma de fuego. Yo le dije al Padre, si tú haces el milagro, porque como el consiervo dijo, yo tenía un papá que para ese entonces mi papá ya se había convertido, ya le había entregado su vida a Cristo, él estaba orando por mi vida, y yo le hice una promesa a mi padre que si él me hacía el milagro que yo necesitaba, porque sabe que hay mucha gente que critica a los que están presos, hay mucha gente que dice, no le pidas a Dios que te saque de la cárcel, pero ¿cómo yo no le voy a pedir a Dios que me saque de una cárcel? ¿Acaso el que tiene SIDA no le pide a Dios que lo sane? ¿Acaso el que tiene un cáncer no le pide a Dios que lo sane? Entonces mi cáncer, mi problema era la cárcel, y yo le pedí al Padre, tú haces este milagro, toca mi corazón y yo te voy a servir. Entonces, y voy a regresar a predicar los centros penales. Desde que le hice esa promesa a mi Padre Celestial, el 2009, en una cárcel en Estados Unidos, desde ahí no he parado de predicar. Llevo ya, gracias al Señor, 12 años de predicar el Evangelio, 12 años de ser más que un cristiano, porque cristianos son un montón, de ser hijo de Dios, de realmente decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en su resurrección. Estoy al par de mi padre espiritual, el apóstol Carlos Cerrato, y lo bendigo a él. Fue un hombre muy clave en mi vida para que después de venir a Honduras, Dios lo usara a él para cumplir esa promesa que yo hice en un centro Tenemos penal. imágenes, vayan ahí por favor compañeros, poniéndonos ya las imágenes que queremos compartir sobre este trabajo. Hermano Javier Ramírez, vamos a ver ahí por favor compañero, concéntrese aquí para que vayamos. Aquí está el pastor.
¿Hay oportunidad para un ser humano? Porque se ha creído que el que es marero, el que es sicario, el que es delincuente, el que está metido en estas organizaciones criminales, son gente que no se pueden redimir. ¿Cuál es la opinión que usted tiene que se lleva en las cárceles? Bueno, a la verdad, pues, mi hermano tuvo una vida diferente a la mía. Yo estuve en las pandillas. Y sí, hay solución para el pandillero. Cuando el hermano dijo, hablaba en las prisiones, cuando yo estuve en la cárcel y Dios, a través de esa condena, allí busqué de Dios yo. Salgo del penal, trato la manera de resistenciarme en la sociedad y el mismo gobierno no me dejaba. Sí. Entonces, opté por poner un negocio propio para poder... Ahí, déjeme ahí esa imagen. Ahí está el pastor Carlos Cerrato y también el pastor Javier Ramírez, o sea, que tienen su tatuaje en el cuerpo de que han pertenecido. Mire, son de dos diferentes, pertenecieron a dos diferentes organizaciones, pero hoy están en un solo ejército, pertenecen a una sola actividad, que es la de predicar la palabra de Dios. Así es. Sí, de hecho, pues, el ministerio se llama Libre Entre Rejas, porque también es un ministerio que en El Salvador predicamos en diferentes penales. No tenemos ayuda del gobierno, no tenemos aún hoy en día, que saben que este ministerio que Dios ha puesto en mi mano, que yo soy el líder en El Salvador de ese ministerio. Cuando un tiempo fui líder de la pandilla, de una clica, ahora pues Dios me ha puesto como líder de jóvenes que también un tiempo anduvieron en la pandilla, pero ahora son cristianos. Entonces, ha llegado un momento que el gobierno supo de este ministerio y nos han querido cerrar muchas puertas allá en El Salvador. Nos han querido cerrar muchas puertas allá en El Salvador, porque han sabido que nosotros hemos sido integrantes de una pandilla. Y la idea de ellos es que nosotros podemos llevar y traer información de esos lugares, cuando realmente nunca ha sido así, ¿verdad? Y entonces, lo que yo quiero decir es esto, de que sí, el pandillero, Dios lo puede cambiar. Sí, vamos acá, estemos ahí intercambiando las imágenes y todo. Sí hay oportunidad, porque es que también, yo vuelvo a insistir, aquí dice, es que el marero está en pecado, lo decía al principio, pero una gente que está metido en corrupción es peor que el marero. Mucho peor, ¿verdad? Más peor. Porque mata el que se roba los medicamentos de un centro hospitalario. Ese es peor que un marero. Entonces, pero aquí la ventaja es que ante Dios todos tenemos la misma oportunidad. Así es. Nadie es menos ni nadie es más. Así es. La sangre que derramó en la cruz del Calvario de Jesucristo fue para todos. Para todos. Y no para cuestionar ni nada. Pero es importante para que vayamos ya en tema. Sabemos que en todos los barrios y las colonias del país existen maras, existen pandillas, pero existe gente también que estamos en pecado. Hay una campaña que la tienen programada precisamente para este día viernes y el día de mañana. Tenemos tres campañas. Una campañas. Hoy, en lo que es el campo de la nueva capital, ahí va a estar otro pastor. Sí, Amén. si me permite, vamos a los compañeros, pónganme ahí las imágenes de la invitación que han hecho. Hoy habrá una y mañana habrán dos. Entonces, hoy, la de hoy esa es la del sábado en la Divagna. Ajá. Ahí va a estar el apóstol Carlos Cerrato compartiendo la palabra. Amén. Sí. Y también mañana estará el consiervo, el pastor Javier, ahí estará él también en lo que es en la Nueva Jerusalén. Y hoy estaremos en la nueva capital, también dando testimonio con otro evangelista. Ok, ya vamos a ir pasando ya las invitaciones. El propósito de llegar, aquí vemos con Cristo, sin Cristo y con Cristo. Amén. Un cambio radical, pastor. Amén, así es. ¿Verdad? Dios hace las cosas nuevas. Claro. Dios hace las cosas nuevas. Dice que esa es la ventaja que tenemos. Ahora, el objetivo hoy, tienen esta campaña. Entonces alguien dirá, bueno, es que tengo que ir
porque si soy marero o si estoy en una pandilla. No, ¿para No. quién es esta campaña? Para todos, homosexual, prostituta, si se roba un chicle, todos. si le debe a la pulpería, para el pecador en general. Para todos. Cristo no solamente vino por un pandillero, por un asaltante, vino por todos. Homosexual, lesbiana, brujo, hechicero, corrupto, narco, maestro, abogado, licenciado, doctor, panadero, que recicla, no importa, Cristo. La campaña es para ensanchar el reino de Dios, para predicar a Jesucristo, porque lo más importante aquí son las almas. Las almas. Y yo quiero recalcar algo. Pues Dios bendiga al pastor Carlos, que tiene un trabajo fuerte en este lugar, un trabajo donde realmente el gobierno de Honduras debe estar enfocado en estos ministerios, porque son ministerios que ayudan a los jóvenes. No solamente ellos van a lugares donde la gente recoge la basura, no sé cómo le llaman aquí, hermanos. El crematorio. El crematorio. Ellos van y le dan comida a la gente. Tienen casas de rehabilitación, le llaman, hermano. Albergues. Albergues de hombres y mujeres. Y no hay... Los no- centros donde están, tengo entendido, prostitutas, mujeres que Sí, hemos restaurado homosexuales bastantes que están que han estado perdidos, pero que los han rescatado. Entonces allí el gobierno de Honduras debería enfocarse en eso, en estos ministerios grandes como el del ministerio de hermano Carlos. Igual nosotros en El Salvador, pues yo pertenecía a la MS un tiempo y cuando andábamos predicando en El Salvador nos metemos en lugares bien conflictivos a predicar la palabra de Dios, porque yo he entendido y comprendido que si en el mundo andando sin Cristo Dios me guardó la vida, ahora siendo cristiano pues Dios me va a guardar muchamente más la vida. Claro. Porque dice la palabra de Dios que el que está en mis manos nadie lo arrebatará. Entonces es algo realmente como hoy el día, el joven de la pandilla. Yo sé que lo que ellos lo que ellos tienen ahorita, yo también un día lo disfruté. Dinero, mujeres, poder. Pero eso todo se acaba. Porque es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo, porque Mentira del cuando diablo. yo servíle 11 años, al diablo en las pandillas en El Salvador, ser 8 años líder de una clica de El Salvador bien fuerte allá, que ahí está. Servirle tanto tiempo al diablo, cuando él me vino a pagar todo el tiempo que yo le había servido al diablo, una condena en un penal. Allí no había nada, ahí no habían amigos, ahí no había una pandilla, nada. Solo estaba la misericordia de Dios y aquella mujer que entraba por la puerta del penal, que era mi madrecita. Así es. La madre, el amor de la madre. Yo experimenté algo en mi vida, y se lo digo al joven que está escuchando en la pandilla. Yo experimenté algo en mi vida, llegar un día a mi casa y pedirle perdón a mi madre por todo lo que yo a mi madre le había hecho, por todo el sufrimiento y el dolor. Un día hoy que soy cristiano, hablo con mi madre y me dice mi madre: hijo, cuando escuchaba un disparo por la colonia, inmediatamente me hincaba y le decía: Dios, que no sea mi hijo el que le hayan pegado ese disparo. Allí escuchaba una ambulancia por la colonia, inmediatamente me hincaba y le decía: Dios, que no sea mi hijo el que vaya en esa ambulancia. Sí. El joven que está en la pandilla, el joven que está en alcoholismo, no se da cuenta que quien está lastimando a la gente que le ama, que es su familia. Amigos no hay. El amigo está cuando hay dinero, cuando hay droga, ahí está el amigo. Pero cuando todo se acaba, no hay nada. Está la misericordia de Dios. Ahí estamos nosotros, pues, dándole la gloria a Dios allá en El Salvador. El hermano Carlos nos ha abierto puertas aquí y yo le digo: admiro a este hombre. Él se mete donde sea a predicar la palabra de Dios. En El Salvador, pregunta al cristiano que es salido de la pandilla: hermano, fíjate que hay una campaña. ¿Y qué pandilla hay ahí? Ah, que fui con un contrario. Le voy a pedir la dirección a Dios. No, tenemos que ir. Si antes íbamos a buscar los contrarios para hacerles daño en las colonias, ahora tenemos que ir a decirle que Jesús le ama, que la respuesta se llama Jesús de Nazaret. Bueno, y también que Dios puede transformar la y yo vida. creo que ocurre también en las iglesias, por lo general. Si alguien dice: no, fíjate que yo soy pandillero, yo quiero aceptar a Jesucristo, desde que lo miramos entrar ya los ojos son de temor. Si nos dice: fíjate que hay alguien que se quiere redimir y o hay que ir a predicar la palabra a un barrio, a una colonia, pero es que, hermano, ahí es complicado.
Es Fíjese terrible, da miedo ir a esos lugares. En nuestro ministerio en Pasión por las Almas hay un fenómeno que es parte de Dios. Si se me permite un momentito, por favor, compañero, disculpen que tenga que decirlo esto al aire. Les voy a suplicar aquí, ¿verdad?, que esté el camarógrafo, que no se me mueva, por favor. Cuénteme, por favor, César. Pastor César. Nosotros en el Ministerio de Pasión por las Almas tenemos un fenómeno que es de parte de Dios. Gente que sale de un centro penal viene donde nosotros. Y me da dolor y alegría decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pastor, qué iglesia no va a querer que se le llene? Claro. ¿Me entiende? Ahora, nos da dolor porque hay jóvenes que salen de los centros penales y dicen, pastor, quiero ir a su iglesia. Usted sabe que en otras iglesias no me van a recibir por mis tatuajes, por lo que yo era en la colonia. Me hacen a un lado. En Pasión por las Almas tenemos más de unas 50 personas, un poquito más, no tengo el número exacto, de mujeres, jóvenes y varones que han salido de Ilama, La Tolva, Renacer, PNFAS, de la prostitución, ¿me entiende? Somos una iglesia que hasta hemos escuchado que nos han dicho, ustedes van a la iglesia de los pandilleros, dicen. Pero no es que somos la iglesia de pandilleros, somos, por decirlo así, un hospital de gente espiritualmente enferma. La palabra dice, con hambre y me diste de comer. No lo digo yo, lo dice la palabra en Mateo 25. Con hambre y me diste de comer, con sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, forastero y me recogiste, en el hospital y en la cárcel. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y viniste a mí, la palabra dice en Hebreos capítulo 13, versículo 3, si no me equivoco, acordaos de los presos 13. Como que si estuvieses preso, con los maltratados, como que estuvieras juntamente con ellos, dice la palabra del Señor. O sea, Jesucristo, ¿con quién se sentó Jesucristo? Con la prostituta. Jesucristo murió por un sicario, por Barrabás. Jesucristo aún por un corrupto, que era Mateo, que era el que cobraba impuestos y timaba a la gente. Zaqueo timaba a la gente, era un corrupto del gobierno, por decirlo así. Aún por eso Jesucristo murió. Ahora, nosotros como Ministerio Pasión por las Almas, como el consiervo dice, nosotros no tenemos, ni estamos también velando, ni le estamos suplicando al gobierno, porque el que nos provee es Jesucristo. Pero si el gobierno mira que hay un ministerio, nuestros albergues que tenemos, licenciados, son albergues que nosotros alquilamos, que pagamos un alquiler de casas, para que cuando una persona, por ejemplo, si una persona sale del centro penal y sus familiares viven en San Pedro Sula, pero tiene que salir a firmar aquí en Tegucigalpa, ¿cómo va a ser él? Claro. ¿Cómo va a ser si no tiene dinero? ¿Cómo va a ser? Muchas veces yo bendigo la vida del apóstol Carlos Cerrato, porque muchas veces él ha tenido que ir a los centros penales adentros, a hablar con los cabecillas de pandilla para que le permitan, por decirlo así, a un joven a que se integre a la iglesia. Usted sabe que se siente ir y prácticamente, como decimos que en Honduras, poner el pecho por otro. Sí. Jóvenes que están agradecidos, jóvenes que ahora predican la palabra, jóvenes que como él dijo, ya no andan extorsionando. Pero ¿qué? El gobierno no tiene un plan de reinserción a la sociedad. Entonces que permitan, hombre, que iglesias como Pasión por las Almas dan la posibilidad al joven, que le sigan dando la oportunidad. Mire, escucha esto, no lo decimos para vanagloria, lo decimos porque son hechos y para avergonzar al diablo, y por decirlo así también, para que las iglesias nos despertemos. Somos la primera iglesia en la historia del sistema penitenciario que le damos trabajo comunitario a una persona que salga de un centro penal. Porque los trabajos comunitarios la gente la va a hacer en el crematorio, en el centro, recogiendo basura, pero la gente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque los matan. Sí. Somos la primera iglesia que decimos no tenemos miedo. ¿Quiere hacer su trabajo comunitario? ¿Qué mejor lugar que hacer el trabajo comunitario? Escuche, cristiano o no cristiano, nosotros le abrimos la puerta que venga a hacer el trabajo comunitario. ¿Sabe por qué? ¿Cómo sé yo que aquel joven que todavía no ha aceptado a Cristo, por hacer su trabajo comunitario donde las 24 horas, cuando salga de ese lugar, va a estar en la iglesia, va a estar alrededor de hermanos cristianos,
Eso sí le decimos, si querés hacer tu trabajo comunitario, aunque no seas cristiano, tenés que venir a los cultos con una condición. Claro. ¿Sabes por qué? Porque nuestro deber no es salvar a las almas. Cristo salva a las almas. Sí. Pero somos el brazo de Jesucristo aquí en la tierra, donde tenemos que movernos a favor de estas personas. Estamos obligados, Estamos el que va a la iglesia está obligado a tratar de llevar Y a la gente gente dice, a mí me da pena y me da dolor. Yo he escuchado hombres de Dios en las redes sociales, en los púlpitos, decir que el deber de la iglesia, escucha esto, que el deber de la iglesia solamente es predicar y el deber del gobierno es ayudar a estos hombres, sí, a estos hombres a que cambien. Mire, escuché, no voy a dar el nombre, por ética espiritual, ministerial, pero escuché a una persona decir que es al gobierno que le compete, que le corresponde vestir al desnudo y construirle una casa a alguien que no tenga techo. Perdónenme, ¿qué hizo Jesucristo con los 6,000 que lo venían siguiendo? ¿No les dio de comer él? Sí. ¿Acaso no dijo, con hambre viniste de comer, con sed viniste de beber? Ahora, quisiéramos tener todos los recursos en el mundo, no los tenemos, pero con lo poco que tenemos, ¿sabe qué hemos hecho? Por eso que bendigo la vida del apóstol Carlos Cerrato. Le damos semilla a la gente, o sea, le ponemos una semilla de comienzo para que se ponga a vender huevos, para que se ponga a vender tajaditas. Yo en lo personal, desde que vine deportado de Estados Unidos, se me hizo bien difícil encontrar trabajo. Estuve trabajando en una ONG como traductor, pero Dios me había llamado a la obra. ¿Y sabe qué ahora hago yo en Pasión por las Almas en mi ministerio? Yo ahora he aprendido a criar perros. Y a mí no me da pena decirlo públicamente. Yo crío perros, pero no solamente crío perros, pero hay jóvenes que en la iglesia yo le he dicho, ¿saben qué? Ustedes no tienen que andar en lo mismo. Ustedes no tienen que andar asaltando. Mira, te voy a arreglar este perro, sacarle crías, vender chuchitos, vender perritos. Si nadie te quiere dar trabajo. Pero ¿sabe qué pasa? Nos buscan, los critican. Hay una cosa que a mí me gusta El Salvador, y lo digo porque el siervo está aquí, que yo miro que libremente en El Salvador hay hombres de Dios que andan todos verdes, todos tatuados, caminan con su Biblia y la gente acepta que son cristianos. Aquí en Honduras no. Aquí en Honduras no hay pandilleros libremente, ex pandilleros, perdón, que anden tatuados y que los acepten. Por lo menos yo miré en las fotos que ahí salen hombres con su Biblia. Aquí en Honduras tenemos que romper ese estereotipo, sí, de que lo miren a uno tatuado, ya no le dan chamba. ¿Ya? Una persecución. Una persecución. Mire, el gobierno, escuchen, pero no malinterpreten. Yo sé que el que hizo el crimen tiene que ir a pagar su condena. Yo la pagué, él la pagó. No estamos en contra de los centros penales. No estamos en contra de que paguemos una condena. Pero estamos en contra que cuando ya pagamos la condena, ya pagamos la condena. Tenemos que trabajar, somos libres. Pero ¿qué pasa? Tienen familia, tienen que vivir. Si no regresan a lo mismo, o si no los mata el gobierno, porque no pueden ver a que alguien salga de una cárcel, porque ya pagó la condena. Hay que dar la oportunidad que trabaje. Sí, claro. Bueno, se nos está yendo el tiempo así vertiginosamente, rapidito. Ha sido interesante poder dialogar con ustedes, pero reiteramos la invitación para lo que va a ocurrir hoy y el día de mañana en estas comunidades. Si repetimos los lugares donde van a estar, para que la gente que vive en esas comunidades puedan acercarse y si tenemos la hora también podamos darla. Queremos invitar a todos los televidentes, a todas aquellas personas que se encuentran en lo que es la nueva capital. Estaremos hoy en una campaña viernes, ahí en el afiche usted puede ver, amén, hoy una campaña viernes a las 6 de la tarde, si no me equivoco, en la nueva capital, en el campo de la nueva capital, si no me equivoco está allá por el sector 3 o 4, nueva capital, colonias aledañas, que usted viva alrededor, la Mary Place, el otro lado de La Guzmán, Divino Paraíso, cualquiera colonia alrededor, La Quesada, todo lo que está alrededor, usted puede venir a la campaña, amén. Tenemos un gran testimonio de otro pastor que también salió de la MS, que hoy estará dando su testimonio también. Cualquiera, usted puede llegar, usted no importa lo que usted, hasta brujo puede ser y lo vamos a abrazar en Cristo, no nos importa. Mañana el consiervo, el pastor también estará en lo que es la Nueva Jerusalén, en el campo de la Nueva Jerusalén.
amén, también a la misma hora, gloria sea al Señor. Lo invitamos a todas las colonias aledañas. También el apóstol Carlos Cerrato estará en la Divagna. Ahí estará en la Divagna, amén, también predicando la palabra. El sábado también, gloria sea al Señor. Y licenciado, si me da el permiso para dar también la dirección de nuestro ministerio. Claro, para que la gente, a todos los televidentes, si usted no tiene a dónde congregarse, nosotros, el Ministerio Pasión por las Almas, estamos ubicados en la colonia San Francisco, Alto de la San Francisco, al par del Instituto San Francisco Superación. Nuestros días de reunión son los miércoles a las 6 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos Iglesia Pasión por las Almas en Choluteca, tenemos Iglesia Pasión por las Almas Huinope, Iglesia Pasión por las Almas Santa Bárbara, Iglesia Pasión por las Almas San Pedro Sula, Iglesia Pasión por las Almas Carrizal, Iglesia Pasión por las Almas Carrizal Renovados, Iglesia Pasión por las Almas Cerro Grande. Tenemos 20 iglesias y quiero mandar saludos a todos los muchachos que nos están viendo en los centros penales. Quiero mandar saludos específicamente en Támara. Tenemos iglesias fundadas adentro. En el módulo de Casablanca tenemos aproximadamente 100 varones. A mí me gustaría que dieran permiso y que llevaran las cámaras a grabar. Eso le iba a decir. A grabar adentro de Támara, en Casablanca. Este miércoles pasado su servidor pude predicar en un culto. Escuche esto. Jamás se había escuchado esto en la historia de Honduras, en un centro penal. En el módulo de Casablanca, una vez al mes hacemos culto unido, nos reunimos todas las iglesias de ese módulo y todos los privados de libertad. Es increíble esto. Estamos hablando más de 1000 hombres reunidos en un campo de ellos, una cancha de cemento donde juegan futbolito y les predicamos la palabra. Estamos hablando que hay un avivamiento. Saludos a todos los pastores de Pasión por las Almas, a todos los pastores de las iglesias. En lo que es Támara, gloria a Dios. Y sus palabras finales, y gracias por estar en Honduras, que Dios lo siga bendiciendo, pastor. Yo creo que cuando hay cosas buenas hay que resaltarlas. Estamos contentos de que usted esté en Honduras, que gracias. Venga con palabra fresca, que haya oportunidad, que Dios se manifieste también en estas actividades que ustedes están haciendo. Nosotros como un programa de Canal 36, nuestro objetivo es que hayan cosas buenas, como podemos aplaudir que vengan personas de otras organizaciones. Amén. Y nos digan que se reúnen para luchar por el beneficio del bosque, en beneficio del agua, pero que mejor en las almas, ¿verdad? Que podamos rescatar a la gente y decirle que aquí la gente se está matando, pastor. Sí, aquí es impresionante. Veo estaba viendo en la mañana que un joven se lanzó desde un tercer piso, Dios mío. Ayer en la tarde, y se mató. Y mucha gente que está buscando el mecanismo de quitarse la vida. Entonces, yo lo que le puedo decir es, no, espérese, trate con Dios, vaya a la iglesia, no tome una decisión equivocada. Lo que hoy usted siente, de eso mañana se va a reír. Porque hay oportunidades en las iglesias. Sí, hay oportunidades y uno de los mensajes que podemos dejar en esta hermosa mañana, de que sí hay solución para el pandillero. Muestra de eso, pues aquí está mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Llevo 15 años buscando la misericordia de Dios. Dios me ha bendecido con una familia. Dios me ha dado un trabajo. Yo no tengo necesidad de andar extorsionando ni robando para sobrevivir. Dios me bendice, por la misericordia de Dios he andado predicando en México, estuve en México, he estado en Guatemala, me venimos de Nicaragua de predicar la palabra de Dios, de dar testimonio del poder de Dios. Hoy estamos acá pues nuevamente y decirle al pandillero que realmente que Jesús le ama, que la respuesta a su vida se llama Jesús de Nazaret. Amén, así es. No importa la condena que te haya puesto el diablo o el hombre, no importa. Dios lo puede libertar. Y antes quiero dejar un versículo de la palabra de Dios. En el libro de San Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que para la sociedad dice ya no sirve. Decía un hombre ya en El Salvador de un penal: hermano, no sé para qué entran a ese penal si esos no cambian. Sí, dicen aquí también. ¿Sabe qué vamos a hacer, Mesías? Tome, le voy a dar una granada y tírela para que se mueran. Ese es el pensamiento del hombre, ¿me entiende? Pero Dios bendiga que aquí en Guatemala, aquí en Honduras, Dios ha levantado hombres de fe,
y viven por fe. Porque un día Dios también los rescató de las pandillas de las drogas, donde sea, y están agradecidos con Dios. Y como dijo mi hermano, me gustaría que el gobierno de Honduras se enfocara un día de entrar a las prisiones para que vean lo que Dios está haciendo dentro de las prisiones. Que no vean solo de afuera, allá hay delincuentes, allá hay ladrón, extorsionistas, asesinos. No, que el gobierno se enfoque y entre adentro del penal para que vea el poder de Dios y cómo se mueve. Y sabe algo, con esto voy a cerrar. Hemos entendido y comprendido que cuando la palabra de Dios entra en los penales, hay una gran paz en esos lugares. Ahí está la clave. Mire, en serio, me decía a mí un director del penal de El Salvador, hermano, cuando ustedes vienen y ponen la palabra, no somos nosotros, la gloria es para Dios. Amén. La gloria es para Dios. Cuando ustedes vienen, mire hermano, esto es algo que se mueve, una paz aquí en el penal. Porque esa es la paz que Dios ofrece. Así Amén. No es la que el mundo da. No, Así es. ¿Verdad? Puede haber paz en un centro penitenciario a base de armas, pero eso es una bomba de tiempo. Cuando llega la paz al ser humano, que se arrepiente de su condición de vida, entonces sí podemos hablar de una verdadera paz, de la que usted está hablando hoy. La paz y la palabra de Dios es muy efectiva. Está cambiando hasta el más malo. Y Dios no va a decir, no, tú eres malo, fuera. No. Dios recibe al pandillero, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual, como sea. Esta campaña evangelística está enfocada en el pecador. Aquí no está enfocada en el pandillero, está enfocada en el pandillero, en el homosexual, la prostituta, la gente que está enferma. Hay gente que está en su casa y están presas. Así es. Están presos de depresión, de pecado, de problemas, dificultades. Esas son opresiones, son ataduras. Entonces les invitamos, Dios bendiga al pastor Carlos que nos invitó. Y pues yo creo que vamos a volver a venir a este país, porque queremos venir a trabajar donde están adentro las colonias, entrar y meternos a predicar la palabra de Dios. Sí, porque Dios es de los más viles que se hace. No es porque alguien yo pueda andar con traje de casimir, con corbata, pero ante los ojos de Dios soy un miserable, que lo único que me puede hacer diferente es que con su sangre bendita Él me pueda renovar. Amén. De ahí lo demás sigue siendo, seguimos siendo de lo peor. Así que yo le agradezco y bienvenido a Honduras. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias a usted por abrirlos el canal, es una bendición. La No, palabra aquí dice siempre que son bienvenidos. el que da un vaso de agua, y usted hoy Sí. dio más que un vaso de agua, nos dio este espacio Dios lo va a bendecir para anunciar mucho. las buenas nuevas del Muchas gracias. Evangelio. ¿Verdad, Dios? No, y el saludo también al pastor Carlos, porque con él, aparte de tener un alto concepto del trabajo que él está haciendo, es muy buen amigo de una de mis hermanas, y en lo particular yo también lo considero mi amigo, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que le siga dando la fortaleza para que siga haciendo ese trabajo que nos corresponde a todos. Todos los que vamos a una iglesia estamos obligados a hablarle a otro de que Dios salva y que Dios sana. Si usted va a la iglesia y se sienta y no le habla a otro de esa posibilidad, está perdiendo su tiempo, es un club social, va a pasar su vida vegetando. No, al Evangelio se va a hablar a otro, a rescatarlo y decirle que hay posibilidad. Habrá unos minutos para que hagamos una oración. Lo que usted quiera. Vamos a orar. Un minuto que hagamos una Vamos, oración no hay ningún problema. por el país de Honduras. Claro. Vamos a orar y vamos a reprender todo espíritu de muerte. Mire, yo estos días he estado aquí y veo que las noticias las pasan en tiempo real. En El Salvador allá no hacen eso porque al gobierno no le conviene que se vea tanta violencia, no le conviene al gobierno. Allá hay un montón de presidentes que se han llevado demasiado dinero. Allá están en sus casas pasando las cárceles. La gente roba una gallina, 8 años. Allá agarraron una persona robando café, le pusieron 6 años. Y allá los de cuello, allá están en sus casas, llevando la condena. Dicen que están presos, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hermosa hora te damos las gracias por tu bendita misericordia, mi Dios. Te pedimos por este país, papito lindo de la gloria, que tu Santo Espíritu pueda llegar allá donde está necesitado, mi Dios de la gloria.
En el nombre de Jesús, Señor, venimos reprendiendo todo espíritu de muerte en este país, mi Dios amado, la gloria. Venga rompiendo cadenas, papá. Ponga sabiduría en los que están al frente del gobierno, papá. Que miren más allá, Señor. Realmente la gente necesita una palabra de aliento. La gente no necesita quizás un plato de comida. Necesita la palabra de Dios. Que puedan entrar a esos penales, donde puedan entrar a esos lugares donde la gente necesita una palabra de aliento. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos hombres. Bendigo al pastor, papá, esos ministerios. Bendígales en gran manera, mi Dios amado de la gloria. También bendecimos la vida, Señor, de aquí de mi hermano que tuvo la humanidad de estar con nosotros en este lugar, dando tu palabra, mi Dios amado de la gloria. Porque todo lo que hemos hecho, Señor, es para tu honra y tu gloria, mi Dios de la gloria. Te damos la gracia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con la programación de Canal 36. Ha sido grato esta mañana poder hablar de estos asuntos que los presidios, está de moda, que se habla solo de lo negativo, de la muerte, de la violencia, de la criminalidad. Pero ahí también llega la palabra de Dios. Amén. Hay hombres redimidos y hay hombres que sí han logrado cambiar su vida. Gloria a Dios. Amén. Pasa un buen día. Aleluya. Bendiciones a todos. Que les bendiga. Cholusat Sur presentó El Sol.